senador Alejandro Cusanovich. Sí, senador Alejandro Cusanovich. Gracias, presidente, por su intermedio, saludar a los ministros, subsecretarios presentes. Antes de entrar en el fondo de este debate, quiero recordar cómo hemos llegado a esta situación crítica que nos empuja a validar y legitimar un proyecto que a todas luces no es una buena reforma previsional. Es necesario reflexionar cómo llegamos a esto. Y quiero ser tajante, como nosotros, la clase política, durante más de 35 años, ha impulsado cientos de cambios del sistema de pensiones que han sido perjudiciales para los trabajadores y se ha favorecido a la administradora mediante medidas que deslegitimaron el sistema y consolidaron prácticas cuestionables, como la integración vertical entre administradoras y aseguradores, permitiendo que estas últimas sean dueñas de AFP y de esta forma se les sacó competencia al sistema, beneficiando a las aseguradoras, mientras los ahorrantes veían cómo sus jubilaciones se diluían. Entre las medidas más dañinas que debilitaron la confianza y la eficacia del sistema provisional destacan la incorporación del concepto de rentabilidad negativa durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei, que trasladó el riesgo de las inversiones directamente a los trabajadores, la creación de multifondos en el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, que segmentó el sistema en beneficio de quien tiene mayor acceso a la información privilegiada o conocimientos financieros avanzados, generando una clara discriminación y por ende resentimiento entre los trabajadores. Una ley social no puede por ningún motivo discriminar. La eliminación de garantías mínimas de rentabilidad y mecanismos de compensación por pérdida bajo la administración de la expresidenta Michelle Bachelet y los retiros del 10%, casi 50.000 millones de dólares durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que aunque populares, dejaron a millones de cotizantes sin ahorros provisionales, comprometiendo gravemente la sostenibilidad del sistema a largo plazo y generando un alza de los préstamos en la economía. Además, no se hizo lo que debía haberse hecho, como aumentar gradualmente la cotización hasta niveles razonables, ya que un 10% no era suficiente. Sumando a lo anterior, el deterioro de la economía de la última década demuestra una desidia que debilitó la capacidad del sistema de garantizar pensiones dignas. Por lo anterior, está más que claro que somos todos responsables de esta historia y hoy queremos seguir adaptando medidas parches insostenibles. Ahora este proyecto no solo perpetúa la falla histórica del sistema, sino que además es un error del cual los chilenos somos todos responsables. Transferiremos esta responsabilidad de las malas decisiones políticas directamente al bolsillo de los trabajadores. Esto es inaceptable. El préstamo solicitado a los trabajadores va a ascender en el tiempo aproximadamente a 40.000 millones de dólares más intereses. Una enormidad. El Estado no puede utilizar o apropiarse del esfuerzo de los trabajadores para financiar la farra y el despilfarro de malas administraciones, disfrazándolo de solidaridad. Este debate no es solo técnico, es un debate ético. No puede desvestirse un santo para desvestir otro. Usar los ahorros de quienes aún no se jubilan para financiar las pensiones actuales administradas por una burocracia ineficiente, no solo injusto, sino también insostenible. Este proyecto, lejos de resolver los problemas estructurales del sistema previsional, agrava la deficiencia y genera nuevos riesgos para nuestra economía y el bienestar de millones de chilenos. Por otra parte, el país se encuentra endeudado al máximo permitido, por lo cual se requiere que este préstamo no se registre formalmente como deuda, una tremenda irresponsabilidad de la cual vamos a ser cómplices. En este Senado, una vergüenza. El Consejo Fiscal Autónomo ha advertido que el incremento al 6% de la cotización obligatoria sumado a la incertidumbre que genera la redistribución a través del Fondo Integrado de Pensiones desincentivará el empleo formal y aumentará la informalidad laboral. Según proyecciones que esta reforma podría costar la pérdida de hasta 200.000 empleos formales, afectando específicamente a las pequeñas y medianas empresas que ya enfrentan dificultades en el contexto económico actual.
Y por si fuera poco, el aporte diferido del 1,5 no es más que un manotazo a los fondos de los trabajadores. Estos recursos que se supone que se invertirán exclusivamente en bonos estatales, lo que limita su rentabilidad, expone a los trabajadores a riesgos políticos y financieros y crea un esquema diseñado para favorecer al fisco y no a los cotizantes. Esto ha pasado muchas veces en la historia. Tú dices, se han pagado los bonos de los jubilados, por supuesto, pero cuando se inventó el tema de las contribuciones para el terremoto del año 60, que eran transitorias, se quejaron. Cuando se inventó el impuesto específico para el terremoto del 86, se dejaron. Y la deuda histórica de los profesores se dejó. Por lo tanto, no se crean que no puede pasar esto. El proyecto también propone la creación de nuevas instituciones, como el Administrador Previsional Autónomo APA, el Inversor de Pensiones Públicos IPPA, incrementando el gasto fiscal acumulado en más de 5.000 millones hacia el 2050, 5.000 millones de dólares. Este gasto innecesario no garantiza mejoras reales en las pensiones, pero sí expande la burocracia estatal, con la contratación de más de 400 funcionarios adicionales. Esta es la solución que merecen los chilenos: más gasto, más administración, pero las pensiones siguen siendo insuficientes. Esto no es eficiencia, esto es despilfarro. Desviar estos recursos hacia esquemas colectivos solo fragiliza el sistema y perpetúa la desconfianza. Señor Presidente, Chile necesita una reforma previsional que respete los principios de la libertad, sostenibilidad y justicia. Para un buen análisis del problema, es recomendable separar en dos este problema: en los que ya se jubilaron, la responsabilidad de todos los chilenos, y en los que van a jubilar a futuro. Como medida urgente, a pesar de que nunca me ha gustado para mejorar las pensiones de quienes encuentren jubilados, de los que somos todos responsables, propongo aumentar en un punto el IVA, que equivale a un 2% de la cotización anual. Esta medida permitiría mejorar las pensiones de manera inmediata, sin afectar los ahorros individuales de los trabajadores, porque los pensionados no pueden seguir esperando. Acompañando esto, se debe empezar una modernización urgente del Estado para bajar los costos de impuestos. Para el segundo problema, es necesario aumentar gradualmente la cotización en cuentas individuales, porque el 10%, como sabemos, no es suficiente, garantizando que estos fondos sean de propiedad individual de los trabajadores. Además, es imperativo eliminar los multifondos, reemplazándolo por un sistema de rentabilidad única y transparente que no discrimine en función de la información que se tenga y que garantice una rentabilidad adecuada. También debemos vincular las comisiones de administración al desempeño de los fondos y de esta forma transparentar las utilidades, fortalecer los requisitos de encaje de manera de garantizar una gestión responsable. Y por último, propongo eliminar la integración vertical y prohibir futuros retiros de fondos provisionales para preservar los ahorros de los trabajadores y proteger la estabilidad del sistema. Señor Presidente, este proyecto es una mala reforma y no estoy dispuesto a ser cómplice de ella, que sacrifica la propiedad de los ahorros de los trabajadores, perpetúa la desigualdad y pone en riesgo la sustentabilidad fiscal del país. El costo de esta reforma recaerá sobre los trabajadores y las futuras generaciones, quienes deberán financiar las pensiones actuales mientras enfrentan un sistema debilitado para su propio futuro. Esto no es justo. Chile necesita una reforma previsional que garantice seguridad, dignidad y justicia para todos. No estoy de acuerdo con este proyecto porque estoy convencido que podemos y debemos hacer algo mejor. Y como dice la famosa frase, si todos pensamos igual, alguien no está pensando. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Kuzanovich.